Bueno, muy buenas tardes a todos, chicos. Mi nombre es Luis Romero Rosal, soy compañero vuestro de la sede de Oviedo, estudié Medicina en la Universidad de Oviedo y vengo a hablar de vosotros un tema de diagnóstico diferencial, el de anemias macrocíticas megaloblásticas versus anemias macrocíticas no megaloblásticas. Es un tema bastante preguntado en el MIR, es un tema, a mí me ha gustado prepararlo, me parece que es un tema bonito y rentable y espero que pues, con las pautas que os voy a dar aquí y lo que os recalque pues, podáis contestar muchas preguntas MIR y ganar mucho tiempo y sobre todo que os sea rentable esta clase, que es lo más importante y mi objetivo. A modo de introducción, esto lo sabemos todos, pero está bien empezar por aquí. Consideramos anemia en hombres cuando la hemoglobina está por debajo de 13 y en mujeres por debajo de 12. Hacemos una distinción que es durante el embarazo por debajo de 11. Y en cuanto al volumen corpuscular medio, lo que nos permite clasificar las anemias en macro, normo o microcíticas, consideramos normocitosis 90 más menos 7 fentolitros, de tal modo que microcitos son aquellos que tienen menos 83 y macrocitos, que es lo que nos interesa en este tema, son aquellos cuyos hematíes tienen un volumen corpuscular medio mayor de 97. Esta es la diapositiva sin duda más importante de la clase. En esta diapositiva queda resumido todo el diagnóstico diferencial, porque luego entraremos en alguna de las patologías en concreto, pero si tengo que elegir con qué quiero que os quedéis de esta clase, sin duda esta diapositiva. Y son las diferencias entre una médula ósea megaloblástica y una médula ósea normoblástica. Por este lado, la médula ósea megaloblástica se caracteriza porque el sustrato fisiopatológico es una alteración en la síntesis del ADN, que se traduce en una alteración de las 3 series sanguíneas, de las 3. Y en el frotis vamos a ver los característicos polimorfonucleares polisegmentados, que luego os enseñaré en una foto y que es altamente característico. Dentro de esta médula ósea megaloblástica se engloban patologías muy importantes y que luego desarrollaremos brevemente, como son el déficit de B12 y el déficit de ácido fólico. Nos pasamos al otro lado de la tabla, en el que tenemos la médula ósea normoblástica. A diferencia de la anterior, aquí no encontramos una alteración en la síntesis del ADN y solo repercute a la serie roja, que es la única que se encuentra alterada. Y no tenemos esos polimorfonucleares polisegmentados tan característicos de la megaloblastosis. En cuanto a las principales patologías, tenemos el alcoholismo y, sin duda, lo más preguntado en el examen MIR de este grupo, los síndromes mielodisplásicos. Pues una vez visto esta visión global de estas entidades, vamos a sumergirnos un poco más dentro de cada grupo y vamos a comenzar con las anemias macrocíticas megaloblásticas. Las dos etiologías principales son el déficit de vitamina B12 y el déficit de ácido fólico. En cuanto a la B12, la principal causa es el déficit de absorción y tenemos esta enfermedad que es la anemia perniciosa. Existen otras causas menos importantes, menos preguntadas, como la gastrectomía, la quilia, el síndrome de Zollinger-Ellison, etc. Y en cuanto al déficit de ácido fólico, yo me quedaría con que la principal etiología en nuestro medio es una disminución del aporte, como por ejemplo sucede en el alcoholismo, o entidades, patologías o estados fisiológicos en los que se produce un aumento de las necesidades, como por ejemplo es el embarazo o las neoplasias. ¿Cuál es la clínica común de estas anemias macrocíticas megaloblásticas? Pues tenemos el síndrome megaloblástico, que se debe a esa alteración en la síntesis del DNA que antes comentábamos. Y esto se manifiesta en la médula ósea como una pancitopenia, es decir, alteración de las 3 líneas sanguíneas, y en el tubo digestivo pues tiene otra serie de manifestaciones más inespecíficas, como pueden ser la glositis o la de papilación lingual. Y luego hay un cuadro bastante preguntado en el examen MIR, que es exclusivo del déficit de B12, es decir, no aparece en el déficit de fólico, y esto nos han intentado pillar por aquí y lo han preguntado muchas veces. Se denomina mielosis funicular o degeneración combinada subaguda medular, y cursa con una alteración de los cordones posteriores sobre todo, aunque también luego según va avanzando se pueden afectar los laterales, una alteración de la vía piramidal y en algunos casos incluso alteraciones mentales, que es lo que se denomina encefalopatía de Weil. Para el diagnóstico de estas entidades, pues hemos dicho que es una anemia macrocítica, por lo tanto buscaremos el aumento del volumen corpuscular medio por encima de 97, aunque, y también ha sido pregunta de MIR, y ahí pues nos han pillado, pero nunca nos van a volver a pillar, es que el 20% tienen un volumen corpuscular medio normal. Luego están los característicos polimorfonucleares polisegmentados, que aquí tenéis esta fotografía que se ve muy bien, ha caído una vez en el MIR y estoy segurísimo de que va a volver a caer otra vez. Y como es una anemia central, porque el problema decíamos que es un problema en la síntesis del ADN, tenemos una anemia arregenerativa, por lo tanto los reticulocitos van a estar disminuidos. Hay una hemólisis, tanto central como periférica, un aumento del hierro y la ferritina, y lo más importante para el diagnóstico, y también se ha visto que es muy importante de cara al seguimiento y a valorar si los pacientes están respondiendo o no al tratamiento, es el ácido metilmalónico y la homocisteína. De tal modo que en el déficit de vitamina B12, aumentan tanto la homocisteína como el ácido metilmalónico, mientras que en el déficit de ácido fólico tan solo aumenta la homocisteína. Y esto es muy importante, muy preguntado en el examen MIR y volverá a caer seguro en futuros MIRes. Pasamos ahora al otro grupo,
que son las anemias macrocíticas no megaloblásticas o normoblásticas. La etiología principal, sin duda, en nuestro medio, la causa principal, la causa más frecuente de macrocitosis es el alcoholismo. Pero, igual que os digo esto, os digo que lo más preguntado, sin ninguna duda, son los síndromes mielodisplásicos. ¿Qué son estos síndromes mielodisplásicos en los que nos vamos a centrar hasta el final de la presentación? Son estados preleucémicos. Son hemopatías clonales adquiridas, muy importante, son adquiridas, y en ellas observaremos una tríada característica que son citopenias progresivas, característicamente lo primero en suceder es una anemia, luego hay una hematopoiesis hiperplásica pero que es ineficaz, y hay un riesgo elevado importante de leucemias agudas no linfoides, es decir, de que esta etiología se transforme en una leucemia. Por ello se llama estados preleucémicos. En cuanto a la etiología de los mismos, de los síndromes mielodisplásicos, podemos distinguir los primarios o idiopáticos de los secundarios. Me quedaría con que de los primarios o idiopáticos es más frecuente en varones ancianos y de los secundarios son más típicos en varones jóvenes y lo más importante, y que ha caído y ha sido fruto de preguntas del examen MIR, es que tienen una asociación con agentes citotóxicos, en concreto con alquilantes. Y muy importante, buscar en el enunciado una latencia de 2-7 años desde el momento de la toma del fármaco en cuestión. Además, estos síndromes mielodisplásicos secundarios, en un 80%, se asocian a anomalías complejas del cariotipo, y un ejemplo de ello es la delección del cromosoma largo del brazo largo del cromosoma 5 o síndrome de Van den Berge, que veremos que tiene un tratamiento específico y que además ha sido motivo de pregunta de este último examen MIR. La fisiopatología, así muy rápidamente, es una lesión de la célula progenitora pluripotente, y ello se traduce en que se produce un crecimiento en la médula ósea de una clona normal junto a una clona cuantitativamente anormal, y ello se traduce al microscopio en que se observan signos morfológicos de lo que se denomina doble población. Además, también ha sido motivo de pregunta que la celularidad en la médula ósea es normal o aumentada incluso en ocasiones. Para el diagnóstico también importante, por supuesto, los recuentos celulares sanguíneos, esa pancitopenia característica, otros signos de mielodisplasia, pero sobre todo el aumento de blastos. Muy importante, un dato que yo creo que puede ser muy útil para la asignatura de hematología de cara a responder muchas preguntas MIR, es el siguiente, en cuanto al porcentaje de blastos en médula ósea. Si nos hablan en un enunciado de un porcentaje de blastos inferior al 20%, la cifra clave es el 20%, pensaremos más en un síndrome mielodisplásico. En cambio, cuando nos hablen de un porcentaje de blastos superior al 20%, nos tenemos que decantar por leucemias agudas. Y esto es muy importante, repito, es muy importante porque nos permite contestar una infinidad de preguntas MIR con tan solo el conocimiento de esta cifra y de este dato en concreto. Hablando un poquito de los factores pronósticos de los síndromes mielodisplásicos, en general hay que quedarse con que las alteraciones citogenéticas implican mal pronóstico. Pero hay dos excepciones, y como no han sido preguntadas en el MIR, que son la delección del cromosoma 5, en concreto del brazo largo del cromosoma 5, que es el síndrome de Van den Berge, o la delección del cromosoma 20, pero del brazo largo también. Pero es importante que estas alteraciones, estas delecciones, tienen que darse aisladas, y solo si se cumple ese requisito implicarán mejor pronóstico. Las alteraciones del cromosoma 7 implican mayor agresividad, prácticamente en todas las patologías, cromosoma 7 en hematología mayor agresividad. Y luego, pues lo he metido aquí porque también ha sido motivo de pregunta, simplemente recordar que hay un score pronóstico internacional para los síndromes mielodisplásicos y en ellos pues se engloban esta serie de datos, que son el tanto por ciento de blastos en médula ósea, recordad ese límite de 20% entre leucemias agudas y síndromes mielodisplásicos, la citogenética o cariotipo y el grado de citopenias. Y por último, esto os lo explicará mucho mejor el profesor de hematología en su asignatura, pero así por tener una noción y cerrar el círculo del tratamiento de los síndromes mielodisplásicos, simplemente quedarnos con que en pacientes ancianos se busca sobre todo un tratamiento de soporte con transfusiones. Importante que está contraindicado el tratamiento con hierro, muy importante, contraindicado el tratamiento con hierro. Y en pacientes jóvenes, con la intención de buscar un tratamiento curativo, decir que el trasplante de progenitores hematopoyéticos es el único tratamiento curativo. Y la pregunta de este último MIR, que he realizado hace escasamente un mes, es que en el síndrome de Van den Berge, que es ese síndrome 5Q-, en el que hay una característica de elección aislada del brazo largo del cromosoma 5, el tratamiento de elección es la lenalidomida, pero en las últimas guías, y así ha sido preguntado este año, se ha demostrado que una inducción con trióxido de arsénico es mucho más efectiva y hay que añadirla al tratamiento. Y esto es todo. Espero que la clase os haya sido de utilidad. Muchísima suerte en esta preparación, mucho ánimo. El objetivo está ahí al lado y merece la pena, realmente merece la pena. Y nada, un abrazo muy fuerte, suerte con la preparación y muchas gracias.